¿Volvimos? ¿Volvimos? Sí. Bien. Se nota que entró la segunda hora. Ahí está. Estaba queriendo entrar Melissa. No sé si la puede ayudar alguna. A ver si alguna le puede explicar. No. Hola, quiero entrar, pero no me deja, dice. Bueno, no sé cuál le puse como, pero... Sí. Bien, aprovechemos el tiempo. No sé hasta dónde llegué, pero me parece que cuando uno estaba dentro de un departamento y veía algún tipo de... Estábamos, profe, estábamos con Central Cruzada, habíamos hablado de las ventas y habíamos quedado por último lo de las finanzas, por la parte de la auditoría. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que autorice finanzas a la parte de ventas? Porque hay oposición de intereses. Claro. ¿Qué pasa? Si finanzas autoriza que le manden a ese cliente y ese cliente no canceló 2 o 3 facturas anteriores y no tiene autorizado un crédito por la empresa, está incurriendo en una falla. ¿Por qué? Porque si ese cliente no paga, le está haciendo perder dinero a la empresa. Bueno, entonces, a eso es a lo que voy con control cruzado por oposición de intereses. Bien. Van a encontrar en el libro un informe que, a ver si se los puedo mostrar. Es un cubo, no sé si lo ven, no sé si se ve. Sí. Está en la página 44, muy interesante. Que si quieren yo se los grafico. Profe, una consulta, ¿qué libro es ese del que está hablando? Sistema. Sistemas administrativos y control interno, se llama. De José Luis Pungitore, con G, Pungitore. Ok. Yo el lunes próximo se los voy a, ya lo tengo digitalizado, se los voy a dejar en la plataforma. Buenísimo, gracias. Ahí le mandé a Melissa una foto con lo que había subido Vero para ver si con eso puedo entrar. Bien. Operaciones. Emisión de información financiera. Y cumplimiento. Después van a encontrar, esto se llama cubo coso 1. Del costado van a encontrar ambiente de control. Evaluación de riesgos. Información y comunicación.
monitoreo. Y de este lado van a encontrar proceso, actividad, unidad de negocio, y entidad. ¿Se lee? Lo de arriba no, lo de una de las... Operaciones, sí, emisión de información financiera, cumplimiento, hasta ahí llegaría. Esta es una de las aristas, digamos. sí, Esta es una de las aristas. Esta es otra. Y esta es otra. sí. O sea, lo que el autor está explicando es que son los lados, son los lugares en los cuales uno tiene que poner, digamos, mayor control. Y fíjense, ambiente de control, evaluación de riesgos, información y comunicación y monitoreo. En los lugares donde nosotros tenemos que poner atención, digamos. Acá tenemos proceso en las actividades, la unidad de negocio. ¿Por qué? Porque supónganse una fábrica como Mercedes-Benz, podemos decir, tiene una fábrica de motores, o sea, una unidad de negocio, una unidad de negocio de carrocerías, puede ser una de micros o colectivos, otra de autos. Y la entidad. ¿A quién pertenece, digamos, esa organización? Si quieren, podemos escribir dos líneas para que lo tengan un poquito más preciso. El informe COSO 1 ¿Cómo dijo el informe? COSO, así como, fíjense cómo se escribe acá. COSO Ah, coso, sí. toma muchas de las buenas prácticas ¿Puede repetir, profe? sí, toma muchas de las buenas prácticas que se habían venido desarrollando hasta entonces en materia de control interno. Coma, y las reúne y consolida. Coma, y además propone un modelo integrado.
Bueno, después explica varias cosas y lo que dice que para que esto exista, hubo autoridades, consejos profesionales, en este caso de ciencias económicas, de todo el mundo, que se pusieron de acuerdo para lograr este tipo de control, o para que sea aplicable a cualquier tipo de organización. Y si quieren podemos poner, el COSO es una organización privada sin fines de lucro, patrocinada por es un nombre en inglés, pero bueno, lo vamos a poner por Tradeway Commission. Establecida en los Estados Unidos en 1985. Punto seguido. Su objetivo es la formulación de estándares de calidad para la prevención, con B corta y con C, de fraudes y el establecimiento de las mejores prácticas de control interno, coma, en las empresas No hay problema. dijimos, en las empresas del circuito financiero de ese país. Tengo, pero vienen en caja. Cuando tengan, bueno, esto punto aparte. Cuando ustedes tengan el libro, que lo puedan ver, ahí va a estar en la página 45, van a tener desarrollado cada uno de estos ítems. Muy interesante, habla de espíritu ético reinante, responsabilidad personal, grado de respeto por el control interno. Este es el ambiente de control. Evaluación de riesgos, identificación y análisis, factores internos y externos, grado de significación del riesgo, evaluación de su probabilidad de concurrencia y cómo tratarlo.
Información y comunicación, lo que quieren decir las palabras. Monitoreo, supervisión del desempeño de los controles establecidos. ¿Eh? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, lo que nos están mostrando, que ya organizaciones de profesionales, y ya hasta, en este caso, gubernamentales, tienen estipulado formas de controlar, formas de control, que no dejan nada librado al azar de esta manera. ¿Cómo es todo, no? La dimensión 2, que es la categoría de objetivos en operaciones. Se refiere a aspectos de efectividad y eficiencia en las operaciones. Supónganse algo, miren, les voy a dar un ejemplo para que nos ubiquemos. Hay una tarea que dura una jornada laboral. Y supónganse que yo la ejecuto en 7 jornadas laborales. ¿Les parece normal? Sí, no, en serio. Tiene poca comunicación. No. Yo le pregunté a tu papá que estaban. A ver, hay una... Se está escuchando un poquito una conversación. A ver si la podemos... ¿Se entiende entonces lo que quiero decir? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque también es un fraude manejar los tiempos de esa manera. Porque si la tarea se puede hacer en un día, ¿por qué la voy a hacer en 7? ¿Mm? Emisión de información financiera. Ahora tengo eco. No sé por qué. Confiabilidad de toda la información financiera emitida, incluyendo los estados financieros. En Argentina generalmente lo denominamos estados contables. Esto, emisión de información financiera, son los estados contables. Lo que antiguamente se llamaba un balance general, ahora pertenece, no alcanza con solo el balance general. Tiene que haber un estado de origen y aplicación de fondos. Tiene que haber un estado de evolución del patrimonio neto. Sí. Y de esta manera, y un estado de resultados. Entonces, ¿qué pasa? Ahí recién vamos a contar con lo que ahora llamamos estados contables y que va a ser esta parte que nos pide emisión de información financiera. Por supuesto que para evitar fraudes, eso tiene que ser Legible. confiable, veraz, Confiable. con todas las normas de calidad que uno puede poner en práctica. Acá les voy a comentar un caso, el caso Parmalat, por ejemplo. Cotizaba en bolsa esa empresa, pero ¿qué pasa? Vendía acciones en las bolsas más importantes del mundo. Entonces, de esa manera se financiaba. ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Pero ¿qué pasa? Para que vos puedas cotizar en bolsa, una X cantidad de papeles, que se llaman acciones, bonos, vos tenés que tener un cierto respaldo en la organización.
que te permite que si en algún momento la gente presenta ese bono o esa acción, la empresa pueda responder con el dinero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Qué le pasó a Parmalat? En un No momento estoy en respaldo. era una empresa importante láctea a nivel mundial. Pero le hacen una auditoría, van a mirar, cotejar la cantidad de acciones que tiene en el mundo en poder de los inversores. Cuando hacen esa auditoría, van a la empresa a ver ese respaldo que tuviese para poder hacer frente a esa cantidad de acciones. Bueno, encuentran que tenía depositado ese dinero en algunos paraísos fiscales. Van a los paraísos fiscales porque con una orden del juez vos lo podés llegar a realizar. ¿Y qué se encuentran? Que no tenían nada en esos paraísos fiscales, que era solo papeles y que no tenían ese dinero de respaldo. Bueno, ese fraude termina en la quiebra de la empresa, en un proceso judicial y un montón de cosas más, hasta que se pierde, cuando eso entra en la justicia, Sí. en un momento la justicia dice, no se puede vender más con esta marca. ¿Por qué? Porque está intervenida esa empresa, por la justicia, encuentran los fraudes. Bueno, por eso la importancia de este tipo de cosas. Y después la dimensión 3, que sería proceso, actividad, unidad de negocio y entidad, que es lo primero que había explicado yo. Si quieren poner a nivel conclusión, podemos afirmar que el informe COSO toma muchas de las buenas prácticas y habla ahí de los contadores públicos, bueno, de cómo se nuclean a nivel país, que se habían venido desarrollando hasta entonces en materia de control interno. Las reúne y las consolida. Y además, Profe, la venía desarrollando en materia en materia de control interno. Las reúne y las consolida. Y además propone un modelo integrado de control con nuevos agregados teóricos surgidos del ejercicio cotidiano de las actividades propias de la profesión contable y financiera en general.
Bien. Después van a encontrar el cubo COSO 2, que se agregan. Son todos sistemas de control interno que se pueden poner en práctica, ¿no? Como normas, como algo que nos va a ayudar para poder hacer algo prolijo. Y se hace también a nivel gubernamental. Bien. Dos líneas para poner algo sobre algún tipo de definición de control interno. Vamos a poner. El sistema de control interno es un conjunto de normas, controles, consideraciones y aspectos a tener en cuenta por el propio ente que los ha de adoptar. Cuyo objetivo es si quieren póngale con viñetas, ¿vieron abajo? Evitar la comisión de errores y fraudes, y un segundo, Perdón, profe, evitar la comisión de errores y errores y fraudes. Es la comisión, no es la omisión, es la comisión, es cometerlo. Sí, comisión. Comisión. Y el segundo es ganar seguridad y confiabilidad en la operatoria de la organización. Sin que ello signifique... ¿Se puede repetir confiabilidad en las operativas? En la operatoria de la organización. Sin que ello signifique pérdida de eficiencia administrativa. Esto lo van a encontrar en el capítulo 2. La portada del capítulo 2 se llama el sistema de control interno. Pero me gustaba darle una introducción como para que sepan qué quiere decir control interno. Miren qué interesante. Lo van a encontrar en la página 58. El sistema de control interno es preventivo y es continuo. Un poco respondiendo a la pregunta de Pamela hoy, del tema en qué momento se puede hacer. Entonces, preventivo porque es para prevenir los fraudes, ¿no? Y continuo porque lo podés hacer en cualquier momento.
está indisolublemente unido a los sistemas administrativos y contables de la organización. Incorporado al diseño de la estructura, coma, Perdón, profe. ¿sí? Está insolublemente unido a la... A los sistemas administrativos y contables de la organización. Sí. Bien. Gracias. De nada. Incorporado al diseño de la estructura, miren qué interesante esto, de los procedimientos y sistemas administrativos, coma, y de los sistemas de información. Punto. Ahí hacemos una aclaración. Fíjense, acá le está diciendo en qué momento podemos hacer el sistema, el control interno. ¿Con qué periodicidad? Hacerlo de manera continua. Y después, ¿en qué lugar? O sea, fíjense, tenemos que mirar la estructura. Cuando nosotros hablamos de un organigrama, estamos hablando de una estructura, sea la organización que sea. Hablamos de los procedimientos, hablamos de el sistema administrativo, que estamos hablando, de esa manera hablamos de los procesos, de las operaciones que hay, y los sistemas de información. Bien. Y fíjense, con un título pueden poner no es, esporádico, externo al sistema al que sirve, esto se los agrego yo, no lo dice el libro, pero por eso es control interno. Porque no es externo al sistema que estoy viendo, ni a la empresa u organización en que éste opera. Otro título, implica eficacia en los procedimientos y controles, eficiencia operativa, seguridad en materia de información, y acá pueden poner entre paréntesis que pueda tener acceso la persona autorizada. Y otro título, utiliza con Z, la relación
costo-beneficio, para determinar la configuración y la profundidad de los controles a efectuar. Punto aparte. Esto es como si fuese, yo le diría, el esqueleto del control interno. ¿Por qué? Porque es como un ABC, ¿no? Porque de esta manera sabemos, ahí tenemos la definición, tenemos el para qué, el por qué. Todas las preguntas que antes se nos hacían, tranquilamente ahora las tenemos en el libro, en los apuntes, en la clase. Empezamos a saber de dónde salen las cosas, para qué sirven. La verdad que en nuestra materia, en sistemas de información, yo creo que en sistemas administrativos, yo creo que desde el primer día yo les nombré el control interno y hoy estamos con conocimiento ya de lo que estamos hablando. Y dónde se aplica y por qué se aplica y cuáles fueron los ejemplos en los cuales, al no producirse esto, ¿a dónde fueron a parar? ¿Se acuerdan que tuvimos una crisis a nivel mundial? Ayúdenme a pensar. Año 2018, 17, por ahí. Sí, sí. Bueno, por fraudes en empresas que daban hipotecas en Estados Unidos. ¿Alguien recuerda o leyó algo de eso? ¿Escuchó algo de eso? Bueno. ¿Qué pasaba? Le daban hipotecas a gente que sabían que no podían responderle. ¿Por qué? Porque ellos tenían algún tipo de respaldo, algún tipo de comisiones de ingreso que les reconocía el Estado por un reaseguro. Cuando fueron a ver que empezó a haber en esa cartera de clientes que habían tomado las hipotecas, una gran mayoría no podían pagar la cuota. Entonces, ¿qué pasa? Si bien esa empresa luego se podía quedar con la propiedad o se podía quedar con la carpeta, digamos, para poder vendérsela a otro cliente, pero eso rompía la cadena de pagos, porque ese dinero tenía que ingresar al banco o al Estado, que era el lugar de reaseguro. Sí. Bueno, Profe, sí. no, le iba a decir otro. Trasladando ahora, por ejemplo, que el gobierno esté emitiendo billetes, por ejemplo, después no tenga el respaldo para solventarlo, ¿sería más o menos un ejemplo de...? Bueno, eso es a nivel gubernamental, ¿viste? Gubernamental, Ya sí. son... Ahí se está poniendo en juego, de alguna manera, el patrimonio del Estado, ¿no? Sí. Esto es a nivel empresa, pero, Claro. o organización, pero los mecanismos